a todos los amantes curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo un top 10 sobre los monarcas y los consortes que vivieron más años. Los personajes aquí mencionados han sido elegidos y ordenados por la cantidad de años y meses vividos, siendo mostrados 10 de los soberanos que fueron mencionados por los seguidores del canal que quisieron participar en la realización del vídeo. Espero que os guste este top 10. Juan María Francisco Plácido de Liechtenstein nació el 5 de octubre de 1840 en el castillo de Legnice, en el Reino de Bohemia, actualmente en la República Checa. Juan fue gobernante del Principado de Liechtenstein y llegó a tener el cuarto reinado más largo de la historia, siendo superado por los reyes Luis XIV de Francia, Isabel II del Reino Unido y Bhumibol el Grande de Tailandia, también conocido como Rama IX. Sus padres no fueron demasiado longevos, pero sí llegaron a alcanzar cierta edad. Su padre, el príncipe Luis II de Liechtenstein, vivió 62 años, mientras que su madre, la princesa Francisca de Wegnitz y Tettau, vivió hasta los 67. Juan no sería el más longevo de los hijos de dichos príncipes. Algunas de sus hermanas llegaron a superar los 80 años de edad, siendo las más longevas sus hermanas Enriqueta María y Teresa María, que llegaron a alcanzar los 88 años de edad, mientras que su hermano, el príncipe Francisco, llegó a cumplir los 84 años de edad. Juan no se llegaría a casar ni tuvo descendencia, centrando su vida en la gobernación de su principado, mostrándose como un hombre comprometido con su pueblo y evitó los conflictos, declarándose neutral durante la Primera Guerra Mundial. Él sería querido por su pueblo, pero también sería considerado como un gobernante poco sociable y solitario que evitaba los eventos públicos, además de que fue un gran mecenas de las artes y de las ciencias durante su largo reinado, hasta que falleció el 11 de febrero de 1929, a los 88 años de edad. Juan empata con el rey Stanislao I Leszczynski, que fue rey de Polonia, gran duque de Lituania y duque de Lorena, alcanzando ambos los 88 años de edad, aunque Juan logró vivir algunos días más que el rey Stanislao. Para Chayoua Bhumibol Adulyadej nació el 5 de diciembre de 1927 en la ciudad de Cambridge, en Massachusetts, en los Estados Unidos. Bhumibol llegó a ser el noveno rey de la dinastía Chakri que gobernó en Tailandia, siendo conocido como Bhumibol el Grande o Rama IX. Él llegó a tener el tercer reinado más largo de la historia, siendo solo superado por los reyes Luis XIV de Francia e Isabel II del Reino Unido. Este rey tendría algunos familiares que fueron muy longevos, como por ejemplo su abuela paterna, la reina Esri Sabarindira, que viviría 93 años, y su propia madre, la princesa Esri Nagarindra, que llegó a alcanzar los 94 años de edad. Incluso su hermana, la princesa Galjina Vadhana, llegó a cumplir los 84 años de edad. Bhumibol el Grande llegó a sentarse en el trono tailandés tras la misteriosa muerte de su hermano mayor, Ananda Maigdol, quien supuestamente se quitó la vida tras la derrota de Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Rama IX tuvo una gobernación un tanto turbulenta ante los golpes militares, las protestas y las crisis que se vivieron en Tailandia durante su reinado. Bhumibol
llegó a tener un reinado que duró 70 años, aunque pasó una buena parte de su vida afectado por una serie de lesiones que padeció a causa de un accidente de tráfico que sufrió cuando tenía 20 años de edad, provocándole una ceguera total en el ojo derecho. Rama IX se casó con la reina consorte Sirikit Kitiyakara, la cual vivió hasta los 90 años de edad, y llegaron a tener 4 hijos en común, entre los que se destaca a su hijo el rey Rama X, que es a día de hoy rey de Tailandia. Bhumibol falleció el 13 de octubre de 2016 a los 88 años de edad. Usermatra Setepenra, más conocido como Ramsés el Grande o Ramsés II, fue el tercer faraón de la dinastía 19 de Egipto. Él nació en el año 1303 a.C. y es considerado como uno de los faraones más longevos de la historia de Egipto, llegando a vivir muchos años en una época en la que era muy habitual morir a una edad temprana, siendo la esperanza de vida de unos 30 años entre la población común de aquel entonces, existiendo una alta mortalidad a causa de las guerras, las hambrunas y las epidemias. No se sabe mucho sobre la longevidad que llegaron a tener algunos de sus familiares más cercanos. Se sabe que en el antiguo Egipto era muy habitual que la familia real se casase entre parientes cercanos para no mezclar su sangre, algo que ocasionaba que se celebrasen casamientos como por ejemplo entre padre e hijas o entre hermanos. Tras examinarse el árbol genealógico de Ramsés II, se descubrió que dentro de su familia no existía demasiada endogamia, así que no había tanta consanguinidad, algo que habría permitido al faraón el poder heredar buenos genes, llegando a tener una buena constitución física y mantener una buena salud. Ramsés II tuvo una vida un tanto intensa. Durante su reinado se llevaron a cabo distintos conflictos, expediciones y conquistas. También sería conocido como el rey constructor por ordenar la construcción de distintos templos. Según se cuenta, este faraón tuvo decenas de esposas y de concubinas, con quien llegaría a tener más de 150 hijos. Ramsés el Grande falleció en el año 1213 a.C., cuando tenía unos 90 años de edad, y según muestra su momia, él sufrió de algunas heridas de guerra, además de artritis, problemas de circulación y problemas odontológicos, algo que provocó que durante sus últimos años de vida caminase encorvado, aparte de sufrir de insoportables dolores de dientes y de infecciones bucales. Óscar Federico Guillermo Olaf Gustavo Adolfo de Bernadotte nació el 11 de noviembre de 1882 en el Palacio Real de Estocolmo, en Suecia. Él sería bisnieto por vía materna del Kaiser Guillermo I de Alemania, quien estuvo a punto de alcanzar los 91 años de edad. Además, distintos familiares suyos también llegaron a ser un tanto longevos, destacándose a su padre, el rey Gustavo V de Suecia, que llegó a vivir hasta los 92 años. Gustavo llegaría a ser el más longevo de sus hermanos, aunque su hermano Guillermo llegó a alcanzar los 80 años. Este monarca también tuvo algunos hijos bastante longevos, como por ejemplo sus hijos Sigvard, Ingrid o Carlos Juan, que llegarían a superar los 90 años de edad. Él se convirtió en rey de Suecia cuando tenía cerca de 68 años de edad, aunque anteriormente había llevado la típica vida de un príncipe heredero, haciendo giras por distintas partes del mundo y preparándose para su futuro papel como monarca, además de recibir una formación militar.
pero él es especialmente recordado por ser un hombre muy interesado por la arqueología y por la historia de Asia Oriental, llegando a tener bajo su poder una extensa biblioteca, además de mostrar un gran interés por la botánica y por distintos deportes. Pese a ser un hombre muy longevo, Gustavo sufre a lo largo de su vida de algunos problemas estomacales, pero hacia el final de su vida sufrió de una úlcera péptica de la que tuvo que ser intervenido. Pero tras someterse a dicha operación, el monarca empezó a experimentar de más úlceras, además de problemas cardíacos, renales y pulmonares, llegando a sufrir de una severa neumonía, falleciendo el 15 de septiembre de 1973 a los 90 años de edad. Guillermo Federico Luis de Hohenzollern nació el 22 de marzo de 1797 en el Palacio del Príncipe Heredero, en Berlín, en Prusia, actualmente en Alemania. Guillermo no tuvo unos padres muy longevos. Su madre, la reina Luisa de Mecklemburgo-Strelitz, falleció a los 34 años de edad a causa de unos problemas de salud, mientras que su padre, el rey Federico Guillermo III de Prusia, viviría hasta los 69 años de edad. Él fue el hijo más longevo de dichos monarcas, siendo seguido de cerca por su hermana Alejandrina de Prusia, que vivió hasta los 89 años. Guillermo se sentó primero en el trono prusiano tras la muerte sin descendencia de su hermano mayor, el rey Federico Guillermo IV de Prusia. Después, en el año 1871, se convirtió en el primer Kaiser de Alemania, ya que al ponerse fin a la guerra franco-prusiana, Guillermo se proclamó como emperador alemán en el Palacio de Versalles, además de que gracias a la Confederación Alemana del Norte se agruparían distintos dominios alemanes que eran independientes o que formaban parte del Reino de Prusia, surgiendo así el Imperio Alemán. Pese a sufrir distintos atentados a lo largo de su mandato, lidiar con algunos levantamientos o vivir ciertas tensiones conyugales, Guillermo logró llevar una vida sencilla, tranquila y austera, falleciendo el 9 de marzo de 1888, cuando le quedaban tan solo unas semanas para cumplir los 91 años de edad. Óscar Gustavo Adolfo de Bernadotte nació el 16 de junio de 1858 en el Palacio de Dorneholm, en la ciudad de Estocolmo, en Suecia. Los padres de Gustavo serían considerados un tanto longevos. Su padre, el rey Óscar II de Suecia, vivió hasta los 78 años de edad, y su madre, la reina Sofía de Nassau, hasta los 77. Todos los hermanos de Gustavo llegarían a ser bastante longevos, pero el que más vivió fue su hermano el príncipe Óscar, quien llegó a superar los 93 años de edad. Lo mismo pasaría con dos de sus vástagos, siendo su hijo, el rey Gustavo VI Adolfo de Suecia, el que más vivió, llegando a cumplir los 90 años de edad. Tras la muerte de su padre, el rey Óscar II, Gustavo se convirtió en nuevo rey de Suecia cuando ya tenía 48 años de edad. Pese a que los reyes suecos no tienen apenas peso en la política ni en la gobernación de su reino, él mantuvo algunos enfrentamientos con distintos políticos, además de que se vería envuelto en una serie de crisis que afectaron a Suecia, aparte de lidiar con la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Pese a tales vivencias, Gustavo logró llevar una vida tranquila después de vivirse aquellas grandes guerras y le gustaba pasar largas temporadas en la Costa Azul francesa. También disfrutaba practicando distintos deportes, como por ejemplo el tenis. Se sabe que Gustavo fue homosexual,
algo que ocasionó que surgiese un gran escándalo al iniciar un romance con un hombre casado y más joven que él, que además era un estafador. El monarca acabará falleciendo a causa de una bronquitis el 29 de octubre de 1950, a los 92 años de edad. Isabel Alejandra María de Windsor nació el 21 de abril de 1926 en la ciudad de Londres, en Reino Unido. Su madre, la reina consorte Isabel Bowes-Lyon, fue una mujer muy longeva, llegando a vivir 101 años, convirtiéndose así en el miembro de la realeza que más años ha vivido. Isabel tuvo tan solo una hermana llamada Margarita, quien vivió hasta los 71 años de edad. Pese a que su padre, el rey Jorge VI, falleció a los 56 años de edad a causa de un cáncer de pulmón, por vía paterna también se pueden encontrar algunos familiares un tanto longevos, como por ejemplo su abuela, la reina María de Teck, su bisabuela, la reina Alejandra de Dinamarca, o su tatarabuela, la reina Victoria del Reino Unido, las cuales llegaron a superar los 80 años de edad. Isabel se casó con su primo, el príncipe Felipe de Edimburgo, quien también es conocido por su longevidad, llegando a cumplir los 99 años de edad. Ella se convirtió en reina titular del Reino Unido en el año 1952, tras la muerte de su padre, el rey Jorge VI, y su reinado es el segundo más largo de la historia, siendo tan solo superado por el del rey Luis XIV de Francia. Durante su mandato continuaría la transformación del Imperio Británico en la Mancomunidad de Naciones, y distintas colonias que aún formaban parte de la corona británica se independizaron. Además, ella fue testigo durante toda su vida de numerosos conflictos que se vivieron en Europa. Cuando era tan solo princesa de Gales, gozaría una gran fama por su servicio voluntario durante la Segunda Guerra Mundial, aunque durante su reinado también se vivieron algunos conflictos que afectaban directamente a la corona británica, como por ejemplo la guerra de las Maldivas contra Argentina o los conflictos con Irlanda del Norte. El reinado de Isabel se basó en su papel representativo de la monarquía británica y en su cargo como jefa de Estado, aunque también se vería afectado por distintos escándalos y problemas familiares, como por ejemplo todo lo relacionado con su hijo Carlos y Lady Di, el escándalo sexual de su hijo Andrés o las tensiones surgidas dentro de la familia real británica, con su nieto, el príncipe Harry, y su esposa, Meghan Markle. Durante sus últimos años de vida, Isabel ya mostraba los achaques típicos de la edad y se dejaba ver con su bastón, además de ser ayudada por sus sirvientes en público. En el mes de febrero de 2022, la reina se contagió de coronavirus y durante sus últimos meses de vida su estado de salud empezó a ser un tanto preocupante, hasta que finalmente falleció el 8 de septiembre del 2022 a los 96 años de edad. Cita María de la Gracia, Aldegunda Micaela, Rafaela, Gabriela, Josefina, Antonia Luisa Inés de Borbón Parma, nació el 9 de mayo de 1892 en la Villa Borbone del Pianore, en la localidad de Camaiore, en Italia. Ella pudo haber heredado su longevidad de su madre, la duquesa María Antonia de Braganza, debido a que ésta logró alcanzar los 96 años de edad. Algunos de sus hermanos también fueron bastante longevos, aunque ella fue la que vivió más de todos ellos. Zita llegó a tener numerosos hermanos de los dos matrimonios que tuvo su padre, el duque Roberto I de Parma, con las duquesas
María Pía de las Dos Sicilias y María Antonia de Braganza, aunque muchos de sus medios hermanos, nacidos del primer matrimonio de su padre, fueron declarados como discapacitados mentales. Zita llegará a ser la última emperatriz consorte del Imperio Austrohúngaro, gracias a su casamiento con el emperador Carlos I de Austria y IV de Hungría. Los emperadores tuvieron 8 hijos en común, y algunos de ellos serían bastante longevos, destacándose su hijo mayor, Otón, que llegó a alcanzar los 98 años de edad. La vida de esta emperatriz se verá afectada por la caída del Imperio Austrohúngaro y por la prematura muerte de su marido, convirtiéndose en una viuda joven con 8 hijos a su cargo, además de tener que vivir en el exilio por muchos años, viéndose obligada a tener una vida errante y a vivir de la caridad de otros gobernantes. Zita goza una buena salud durante una buena parte de su vida, pero hacia sus años finales, ella se verá afectada por unas cataratas que la dejaron prácticamente ciega y de una neumonía que la obligó a permanecer durante sus últimos meses de vida postrada en una cama, hasta que finalmente falleció el 14 de mayo de 1989, a los 96 años de edad. Felipe de Grecia y Dinamarca, también conocido como Felipe de Mountbatten, nació el 10 de junio de 1921 en el Palacio de Montrepós, en la isla de Corfú, en Grecia. Él llegó a tener algunos familiares un tanto longevos, como por ejemplo su madre, la princesa Alicia de Battenberg, que vivió 84 años, o su abuela materna, la princesa Victoria de Hesse-Darmstadt, que llegó a alcanzar los 87 años de edad, además de que sería el más longevo de todos sus hermanos. Felipe, como su esposa, la reina Isabel II del Reino Unido, descendían de la reina Victoria, además de tener en común distintos antepasados que fueron un tanto longevos. El príncipe sirvió dentro de la Marina Británica durante su juventud y prestó servicio durante la Segunda Guerra Mundial, pero acabaría abandonando sus cargos militares tras sentarse su esposa, la reina Isabel II, en el trono británico. Los monarcas siempre intentaron mostrarse públicamente como matrimonio estable y sólido, aunque según se cuenta, entre ambos surgió una serie de tensiones que acabaría provocando cierto distanciamiento, debido a que Felipe siempre buscaba su reconocimiento como padre, esposo y consorte de la reina, además de que llegó a mantener algunas relaciones extramatrimoniales. La vida de Felipe se basaría en su papel como consorte y en su participación en numerosas obras benéficas, además de que tuvo que lidiar con distintos escándalos que fueron surgiendo dentro de la familia real británica. Él se convirtió en el consorte más longevo de la corona británica, siendo seguido de cerca por la reina Carlota Mecklemburgo-Strelitz, aunque se sabe que él no quería tener una vida tan larga, asegurando durante una entrevista que no quería llegar a ser un hombre centenario y ver cómo se marchitaba demasiado su cuerpo. El príncipe gozaría una buena salud, aunque durante sus últimas décadas de vida sufrió de algunas infecciones un tanto serias y de problemas cardíacos típicos de una edad avanzada, falleciendo finalmente el 9 de abril del 2021 a los 99 años de edad. Isabel Ángela Margarita Bowes-Lyon nació el 4 de agosto de 1900 en la ciudad de Londres, en Reino Unido. Ella tuvo unos padres un tanto longevos. Su padre, el conde Claude Bowes-Lyon, vivió hasta los 89 años de edad. En cambio, su madre, la condesa Cecilia Cavendish Bentinck, llegaría a cumplir los 75 años. Por ambas vías,
ella tendrá algunos parientes bastante longevos, como por ejemplo sus dos abuelas. Su abuela paterna, la condesa Frances Smith, llegó a alcanzar los 89 años de edad, mientras que su abuela materna, Luisa de Burnaby, llegó a vivir hasta los 85 años. Isabel viviría más que todos sus hermanos, los cuales no fueron demasiado longevos. En cambio, su hija, la reina Isabel II del Reino Unido, llegaría a vivir hasta los 96 años de edad y tendría el segundo reinado más largo de la historia. Ella se llegaría a casar con el futuro rey Jorge VI del Reino Unido, siendo un matrimonio morganático ante la diferencia de rango que existía entre la pareja, siendo ella hija de condes y él hijo de reyes, permitiéndose aquel casamiento en un intento de modernizar la corona británica, además de que para entonces Jorge no era el heredero de la corona, ya que la pareja no llegó hasta el trono británico hasta la abdicación del hermano mayor de su marido, el rey Eduardo VIII del Reino Unido. Isabel ejerció su papel como reina consorte, realizando obras benéficas y giras por los dominios británicos. También sería admirada por su gran labor durante la Segunda Guerra Mundial junto a sus hijas. Ella vivió por muchos años como viuda y desempeñó su papel como reina madre, siendo una de las principales representantes de la corona británica, además de que fue una gran aficionada a las carreras de caballos. La reina madre gozaría de una buena salud, aunque sería intervenida en distintas ocasiones, como por ejemplo de una apendicitis, de cataratas o de la cadera. Hacia el final de su vida, ella sufrió de anemia, además de que se rompió la clavícula por una mala caída y sufrió de una larga bronquitis, falleciendo finalmente mientras dormía el 30 de marzo del 2002, a los 101 años de edad. Neferkara Pepi fue el quinto faraón de la dinastía sexta de Egipto y es considerado como uno de los grandes faraones del antiguo Egipto. Hay distintas versiones sobre el año de su nacimiento, siendo un tanto complicado calcular los años que vivió exactamente o el tiempo que permaneció frente al gobierno de Egipto, pero según se cree, él se convirtió en faraón cuando tenía alrededor de 6 años de edad y gobernó durante más de 90 años, siendo su reinado el más largo de la historia, tanto de Egipto como de la historia universal, aunque su nombre no aparece en la lista de los reinados más largos de la historia, debido a las contradicciones que hay tanto sobre los años que duró su reinado como los años que vivió exactamente. Se cree que Pepi II fue uno de los faraones más longevos de la historia de Egipto, superando incluso a Ramsés II, siendo muy posible que viviese cerca de 100 años. Este faraón gobernaría cuando se había iniciado la decadencia del Imperio Antiguo de Egipto, donde los faraones y los sacerdotes se volvieron muy poderosos, además de que agotaron las arcas reales con la construcción de numerosos monumentos y templos, algo que provocaría importantes crisis internas y económicas. Pese al declive del Imperio Antiguo, se sabe que durante el reinado de Pepi II, el pueblo egipcio gozaría de un buen nivel de vida, algo que es notable debido a que la gente común de Egipto llegará a alcanzar una esperanza de vida de unos 50 años, mientras que en otras partes del mundo era de unos 30. Además de que esto es notable ante la avanzada edad que llegó a alcanzar el faraón. Bueno amigos, llegamos al final de este top 10 sobre los monarcas y las consortes que vivieron más años. Espero que os haya gustado este vídeo y quiero dar las gracias a todas aquellas personas que quisieron participar en su realización con sus menciones. Este top ha sido realizado para celebrar que el canal ya ha subido más
de 1050 vídeos. Muchas gracias por ver el contenido que voy creando y por vuestro constante apoyo. Os lo agradezco de corazón. Pero especialmente quiero agradecer a los miembros del canal su gran y constante apoyo. Sois uno de los principales motores para que el canal siga adelante. Mil gracias por todo. Y con esto me despido. Hasta la próxima.